Saludos, buenas noches. Audiencia masiva del YE aquí en Asturias Televisión, noche del martes 11 de julio. Aquí comienza el programa de hoy. Bueno, vamos a hablar a continuación de temas que tienen que ver con la economía y con el emprendimiento. Bueno, por lo que puede ser una salida laboral para muchas personas a las que la crisis, bueno, pues les dejó prácticamente a dos velas o en la calle. Bueno, vamos a hablar de franquicias en Asturias. Para hablar de este tema se encuentra esta noche con nosotros Susana Fernández, socia directora de Centro Franquicias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Bueno, pues entonces, por definición, ¿qué es una franquicia? Mira, vamos a ver, una franquicia es un sistema de distribución comercial, ¿no? En el que básicamente pues, una empresa que ha testado, que ha desarrollado un modelo de negocio, que tiene éxito, por tanto que funciona el negocio, que gana dinero, ¿no? y que lo ha testado a lo largo de un determinado tiempo y que se puede reproducir. ¿Qué hace? Le cede todo ese modelo de negocio a los franquiciados para que, bueno, pues siguiendo todas sus directrices y siguiendo todo su modelo de negocio, pues puedan desarrollar un negocio como el de él y llegar a tener el mismo éxito que él. Es decir, se trata de replicar un negocio que funciona en otras unidades de negocio repartidas en distintos territorios de la geografía. Claro, replicar en lo interno y en lo externo. En Quiero todo. decir, desde la apariencia, En desde todo. que entras por la puerta, En todo. hasta el modo de Te funcionamiento. puedo decir que hasta en el ambientador que se pone, que ahora está tan de moda el marketing olfativo y demás, absolutamente en todo. La franquicia tiene que dártelo todo, no solamente lo que nos entra por los ojos, que es esa imagen corporativa, Sí. la marca, que es lo primero que siempre te fijas, lógicamente tiene que tenerlo todo previsto, pero todo el procedimiento, desde que se abre la puerta del establecimiento, qué protocolo hay que hacer de quitar alarmas, de limpiar, de tener el cambio preparado, de cómo saludar y atender a la gente, todo, Correcto. todo. Y luego ya internamente, pues todo, es decir, listado de proveedores, productos que se permiten, productos que no se permiten, qué campañas de publicidad hay que hacer, que no, es decir, la franquicia te lo da todo, te lo da todo, o debe dártelo todo. O debe dártelo todo, Debe dártelo. efectivamente. ¿Esto qué ventaja supone? Quiero decir, ¿es ir un poco de la mano para gente con quizás menos experiencia a la hora de emprender? Claro, mira, hay ventajas para las dos partes, ¿eh? Pero si pensando un poquito en tu presentación inicial, pensando Sí. en los emprendedores Sí. que busquen en la franquicia un apoyo, pues son casi todo ventajas. Es decir, tú vas a apostar por un caballo ganador, vas a apostar por un modelo de negocio que ya está funcionando, en una, en dos o en 100 unidades Sí. abiertas al público, ¿no? Con lo cual, estás apostando por una idea que ya funciona. Que las pruebas, de prueba-fallo, de proveedores, de productos, de ubicación, de todo ya lo ha hecho Ya está otro. hecho. Con lo cual, digamos que tú minimizas muchísimo los riesgos, ¿no? Y en definitiva, al final no estás solo. Te van a dar una marca más o menos conocida, pero ya una marca consolidada. Ya vas a poder vender tú esa experiencia que tiene la central franquiciadora, la haces tuya. La haces tuya porque tú en el momento que pones, yo qué sé, un McDonald's, ¿no? Que es la primera marca Sí. que nos viene a todo el mundo a la Sí. cabeza cuando hablamos de franquicias. Pues tú dices, tú cuando ves un McDonald's ya sabes qué calidad, qué producto, qué manera de atención al público tienen, qué limpieza, etcétera, ¿no? Sí, sí, Con lo sí, cual, sí. tú en el momento que abres otro McDonald's, la gente ya no va a cuestionar todo eso, ¿no? Y luego, imagínate, incluso ya está de financiación. O sea, tú vas con tu idea de negocio al banco. Mire, es que se me ha ocurrido poner una tienda de... Vamos, te van a cuestionar, te lo van a mirar, a lo mejor ni te lo estudian, ¿no? Sí. Mientras que si tú vienes con tu carpetita de, mira, es que me quiero adherir a esta franquicia, y esta franquicia, pues es una franquicia solvente, es una franquicia que tiene buena referencia, a lo mejor en los bancos, y que ya conocen a esa franquicia, el negocio no te lo van a estudiar. Claro. Solo van a estudiar, bueno, pues tu disponibilidad económica Claro, y de retorno de la inversión, ¿no? Pero eso ya de mano es una entrada a los bancos que hombre, te lo facilita mucho. Claro. No obstante, puede haber gente en casa que esté preguntándose, bueno, ¿y cuál es la parte B? Digamos, Sí. ¿qué desventaja puede tener? Claro. Hombre, mira, una desventaja es a veces un poco el exceso de dependencia que tienes de la central, ¿no? Yo siempre a la gente le digo, cuando nos vienen a consultar, y yo siempre le digo, hay que tener madera de franquiciado, ¿vale? Porque hay gente que tiene madera de emprendedor, que lo que quiere es poner su propio negocio, tiene sus propias ideas, y luego coge una franquicia, pues
un poco por aprovecharse de la marca o de la experiencia y luego quiere hacer las cosas a su manera. Entonces, no. Tenemos que tener claro que si nos unimos a una franquicia, nos casamos con ella para bien y para mal, ¿no? Y tenemos que seguir sus directrices. Otra cosa es que partes negativas las hay, que pues como no hay un exceso de regulación en España, no existe una regulación del contrato de franquicia, pues cada franquicia pone sus reglas del juego, ¿no? Entonces hay que estudiar bien y hay que investigar bien a qué franquicia me quiero unir, porque no todo lo que hay por ahí es bueno. Hay que decirlo, ni todas las empresas que están en las ferias de franquicias son las empresas con la suficiente solvencia y la suficiente experiencia detrás como para poder sostener una cadena de franquicia. Y entonces nuestro consejo siempre es informarse, pedir mucha información, y antes de firmar, pues consultar, lógicamente, con profesionales que te puedan analizar esa documentación que te dan, ¿no? Lógico. Ponías el ejemplo de la boda. ¿Y es hasta que la muerte nos separe o hay un cese temporal de la convivencia en el momento que una de las partes quiera? Divorcios los hay, ya está legalizado. Así que, no, mira, yo siempre pongo el ejemplo de muchas conferencias que damos, siempre hablo lo de que el franquiciador se casa con los franquiciados. Pero lo pongo un poco por el ejemplo de decir, vamos a ver, tú antes de firmar, por ejemplo, el futuro franquiciado, el emprendedor, pues lo que tiene a su disposición cientos de franquicias que operan ahora mismo en España, ¿no? Más de 1.200 que hay registradas y más que operan, ¿no? Entonces, tú tienes que seleccionar y tú tienes que elegir. Entonces, cuando ya vas a firmar con una, es que ya te interesan esas condiciones y te interesa, bueno, pues adherirte a esa franquicia. ¿Qué pasa cuando surgen problemas? Que los surgen, porque, a ver, los haylos, lógicamente, y viene, ¿no? Normalmente los contratos son contratos bastante blindados. Entonces, hombre, si te va mal, porque el negocio es una ruina y tienes que cerrar, pues, hombre, normalmente ahí tú no vas a ir como central franquiciadora, ¿no? Al descabello y acabar ya con esa persona. Se tiene que resolver el contrato y se resuelve. Otra cosa es, y en España eso se da mucho, porque tenemos todavía esa picaresca que no nos gusta mucho respetar lo ajeno, y entonces, ¿qué pasa? Que hay gente que se une a una franquicia, sobre todo en franquicias de servicios, aprenden el servicio, se ponen en contacto con proveedores, gracias a esa marca consiguen una serie de clientes y luego dicen, pues ahora ya no quiero seguir pagando el royalty mensual y me voy, y sigo haciendo la competencia. Entonces, en ese caso, normalmente en todos los contratos de franquicia hay una cláusula de no competencia postcontractual que te limitaría legalmente un año para no poder ejercer la actividad en el mismo local donde lo estabas haciendo, ¿no? Claro. Citabas ahora el royalty. ¿Es caro emprender una franquicia? Me imagino que será como los puñetazos. Hay marcas y hay marcas. Pero bueno, en términos medio. Hay de todo. Va a depender mucho del sector que elijas. Si te vas a elegir una hostelería cara en las que tienes una inversión pues de 200, 300 o hasta 800.000 euros que puede costar tu McDonald's, pues entonces, claro, la inversión es cara, también la duración del contrato va a ser mucho mayor porque tienes que tener mucho más tiempo para poder amortizar y recuperar la inversión, ¿no? Entonces, sobre todo lo que hay franquicias desde 10.000 euros. Por 10.000 euros te ponen, hay franquicias que te lo ponen todo y tienes tu negocio para empezar a funcionar. Lo que sí tenemos que tener claro a la hora de elegir una franquicia es, voy a escoger, dispongo de tanto dinero, vale. Si voy a invertir 10.000 euros al mes, o sea, 10.000 euros en una franquicia, lo que no puedo pretender es que seamos 4 socios y que saquemos de ahí un sueldo de 3.000 euros cada uno, como ya nos ha pasado. Claro. ¿Entiendes? Entonces, no, tenemos que ver que a poca rentabilidad, o sea, a poca inversión, la rentabilidad va a ser pues, del mismo tamaño, ¿no? Entonces, inversiones, pues ya te digo, desde 8 o 10.000 euros, que hay algunas franquicias estas low cost, pequeñitas, que luego no tienen royalties, porque son franquicias más bien de distribución, a la central donde ganas en la venta del producto, hasta franquicias que te cuestan pues 1.000.000 euros. Vamos a hablar de franquicias. Bueno, quizás administración mañana me cuelgue por dar marcas que en este caso no están... Pero vamos a decir nombres que son tremendamente conocidos. Dime, por ejemplo, 3 franquicias tremendamente conocidas y otras 3 que podemos pasar todos los días por delante y no sabemos que son franquicias. 1, 2, 3, respondo otra vez. 1, 2, venga, que empieza a sonar el... Hombre, 3 franquicias muy conocidas, pues ya hablábamos de McDonald's, podemos hablar del Starbucks, que también eso es franquicia, de hostelería hay muchas, los 100 montaditos, que son muy conocidas, ¿no? Sí. Menos conocidas, pues a lo mejor podemos hablar de franquicias o de negocios, pues por ejemplo, Adolfo Domínguez opera como franquicia. Adolfo Domínguez opera como franquicia. Pasa que es una franquicia más atípica, ellos te ponen el local, te eligen ellos el local, te ponen el local y luego, bueno, pues tienes un contrato, lógicamente, de exclusividad en la distribución del producto. Pero quizás sea una gran desconocida. Y otras, pues a lo mejor más pequeñas, que podemos conocer a pie de calle aquí en Asturias, vamos a hacer un poco de patria, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo,
ejemplo, negocios como Go Sushi, que es una franquicia asturiana, ¿los conoces? Están en la calle Campomanes, en Oviedo, están en Gijón, en Avilés, y están creciendo como franquicia, y están saliendo fuera. Es un negocio muy rentable, muy bueno y que está funcionando muy bien, ¿no? Otra pequeña que no parezca franquicia, pues no te sé decir, así ahora que me venga a la cabeza, no sé, por ejemplo, aquí hay otras como Soluna, temas de estética, de la Sesamor, etcétera, esas son franquicias. Marco Aldani como grande, es otra franquicia grande, ¿no? Bien, pues entonces perfecto, 3 conocidas y 3 sin conocer, sin que sonase la campana, ¿viste? Bueno, estábamos, ya que hicimos el símil del 1, 2, 3. Resultados. Decías antes, la picaresca española es proverbial y la impaciencia también. Sí. ¿Hay que tener paciencia para conseguir resultados? Sí, hombre, como en todo negocio. Para que un negocio funcione es un conjunto de cosas. Aquí tienes que haber elegido bien la franquicia. Hay que elegir bien el sector, para empezar. Sí. Porque yo cuando a veces te viene la gente, bueno, es que estoy buscando para invertir, me he quedado, el ejemplo que ponías tú, ¿no? Me he quedado al paro, tengo un dinero ahorrado. Capitalizas el paro y efectivamente, dices, venga. y quiero poner una franquicia. Bueno, ¿y qué sector? No, me da igual. No te puede dar igual. Claro. O sea, empiezas, hostelería. La hostelería nos gusta a todos, pero bueno, de este lado de la barra habitualmente. Del otro es muy sacrificado. Entonces, temas de estética, de peluquería, temas relacionados con niños, temas con enseñanza, temas de salud. Es decir, hay que primero elegir, lógicamente, el sector donde quieres estar. Tienes que implicarte y seleccionar muy bien la franquicia. Y luego, pues lógicamente, intentar buscar que la rentabilidad sea lo antes posible. La rentabilidad y ese retorno de la inversión y cuándo empiezo a ganar dinero, que es lo que la pregunta del millón, cuándo empiezo a ganar dinero, va a ir un poco en función, pues eso, de la inversión que hagas. No es lo mismo recuperar 10.000 euros que recuperar 100.000, que recuperar 1 millón, pero para eso hay que tener un conocimiento claro de los números que te presenta la franquicia. Nosotros cuando insistimos, asesoramos a la gente en que se asesoren antes de invertir, porque parece que no, Juan, pero la franquicia es una compra, es algo muy impulsivo. La gente entra en un negocio, lo ve y de repente dice, me lo quiero llevar a mi ciudad, o se van a una feria de franquicias, se encuentran con un comercial magnífico ahí y ya están casi sacando el talonario, ¿no? Entonces dices, no, hay que analizarlo muy bien. ¿Qué cuentas de explotación y qué números te han presentado? ¿En cuánto te dicen que puedes recuperar la inversión? Vamos a analizar esos números y vamos a ver si realmente es realizable en 1 año, en 2, en 3, o realmente los números que te están presentando, que a lo mejor son de una facturación de Madrid, en una zona que pasan millones de personas a lo largo de la semana, no lo puedes extrapolar a una ciudad pequeña, pues como Oviedo, como Gijón o como Mieres. ¿Me entiendes? Entonces, los números hay que saber interpretarlos. Ahí está el kit de toda la cuestión para intentar minimizar el riesgo de cualquier franquiciado. Astur Franquicia, Centro Franquicia, perdón. ¿Dónde estáis y qué labor, aparte de este asesoramiento que nos comentabais, realizáis? Mira, nosotros somos una consultora asturiana, que estamos en la Cayuría de Oviedo, encima de Zara, ya que podemos no nos paga nada, bueno, estamos en Uría 70, llevamos ya pues más de 10 años dedicados al mundo de la franquicia, somos abogados que nos fuimos, bueno, pues por determinadas circunstancias especializando en esta materia. ¿A quién asesoramos o cuál es nuestro trabajo? Pues mira, nosotros desde un empresario que tiene su negocio, que funciona, que piensa en crecer y quiere hacerlo a través de la franquicia, nosotros le acompañamos desde ese primer momento. Le hacemos un estudio, vemos si ese negocio puede ser franquiciable, porque no todos son, o no es el momento adecuado para franquiciar. Les hacemos todo el proyecto de franquicia, una franquicia para que regule todo esto que hablábamos al principio, pues tiene que contar con unos manuales de franquicia que regula desde la imagen corporativa, la publicidad y el marketing, selección de personal, el manual operativo, toda la parte jurídica es importantísima, pues el contrato de franquicia, que tiene que ser un documento específico hecho pues para esa relación y solamente válido para esa empresa, ¿no? Entonces nosotros acompañamos y hacemos todo ese desarrollo empresarial y acompañamos luego a las franquicias pues en su expansión pues, nacional o internacional, ¿no? Lógico. Y luego pues ese asesoramiento que hacemos a los franquiciados, que somos muy pesados, siempre diciendo que la gente por favor se informe, porque es muy triste cuando te llegan luego al despacho gente que, con ese ejemplo, ¿no? Que han invertido su dinero, que han invertido su paro, que han invertido el dinero familiar y luego te llegan a los 6 meses y dices que me han engañado, no me dan apoyo, no me dan formación, no me dan publicidad, no sé qué hacer, no vendo y estoy totalmente perdido. Y muchas veces, y mucha gente que a lo mejor nos esté viendo, se verán reflejados en esta situación, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque el sistema de franquicia es un sistema bueno, un sistema que funciona, pero todavía se tiene que depurar mucho más. ¿Hay cultura en España de franquiciante y franquiciado o es más del resto de Europa?
Bueno, cada vez se va teniendo más, pero todavía nos falta mucho, nos falta muchísimo, mucho. Esto, donde es el gran apogeo, es en Estados Unidos, donde 1 de cada 2 dólares que se mueve en el comercio minorista es en franquicias. En Europa en general se va extendiendo mucho y en España, pues hombre, ya tenemos, fíjate tú, una red en el registro de franquiciadores, hay 1.200 enseñas registradas como centrales franquiciadoras que operan en España. Claro. No todas españolas, lógicamente muchas extranjeras que están operando aquí. Pero nos falta cultura empresarial en este sentido. Aquí en Asturias hay empresas con unos potenciales buenísimos para ser franquiciadoras y les cuesta lo nuestro sacarlo fuera, decir, bueno, si es que yo llevo con mi negocio 20 años, no se lo voy a regalar a alguien. Que a veces sí, hay que explicar, no es un general. regalo, tú vas a cobrar por transmitir ese negocio y tu negocio crece en imagen de marca y crece como empresa, ¿no? Pero bueno, poquito a poco tenemos que ir fomentando esta cultura empresarial. Claro. ¿Cómo saber cuando vamos a la otra parte de la moneda, ¿no? Hablábamos de la persona que quiere emprender una franquicia, pero Sí. vamos a hablar del empresario que tiene un negocio, ya sea de hostelería, de hotelería, de otra cosa. Sí. ¿Cómo saber que está en un buen momento para decir, oye, puedo exportar mi idea a... El hombre es de Oviedo, Gijón, Avilés, pero dice Guadalajara, Donde quieras, claro. Huelva... Claro. Hombre, ahí es donde tienes que hacer un análisis, o donde nosotros hacemos un análisis. Lo primero, números, rentabilidad del negocio. O sea, al final no estamos hablando nada que no descubriendo la pólvora. El negocio, si tiene éxito, es porque es rentable y porque se gana dinero, ¿no? Entonces, ver que el negocio esté consolidado. Claro, la gente te dice, si llevo un año ya puedo franquiciar. A ver, esto no se trata, no es algo matemático, ¿no? El negocio tiene que tener un recorrido. Yo no puedo empezar a franquiciar algo que lleve 2 meses, aunque esté barriendo el mercado y aunque me vaya de locura. No debo franquiciar el negocio en ese momento todavía. El negocio tiene que consolidarse. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida del negocio vas a tener problemas con proveedores, problemas con clientes, acertarás en campañas publicitarias y en otras fracasarás estrepitosamente. Entonces, todo eso es lo que en franquicia al final llamamos el know-how, es decir, ese saber hacer que hace que tu negocio se consolide en el tiempo y tenga éxito y sea rentable. Entonces, eso es lo primero que hay que mirar. Lo segundo es qué tipo de negocio es decir, ¿este negocio lo puedo replicar? ¿Puedo pasarlo a unos manuales? ¿Puedo dar formación y lo podemos reproducir? ¿O estamos hablando del típico chigre de pueblo en Asturias, que es la paisana que está allí detrás con la perola, que cocina maravillosamente bien, pero que yo he tenido que decirle a la gente, es que a ti no te puedo clonar? Claro. Es que si a ti te pudiera clonar, abriría restaurantes como el tuyo por toda España, pero como no puedo y la esencia de este negocio eres única y exclusivamente tú, pues hay veces que no se puede, ¿me entiendes? Entonces, ver que todo el contenido del negocio lo podamos replicar. Y luego un tercer elemento importante, y es que ese negocio tenga durabilidad en el tiempo, que no sea algo... la moda pasajera de los cigarrillos electrónicos, del no sé qué, no sé cuánto, que es una moda que va por delante de la normativa, que cuando llega la normativa te lo echa todo atrás y entonces pues sabes que es una inversión a muy poco, a corto plazo, ¿no? Entonces, si es un negocio que ya tiene su experiencia, si es un negocio que da dinero y que es rentable, que lo podemos reproducir y que además es un producto o un servicio que no va a pasar de moda mañana, si tenemos todos esos ingredientes, podemos franquiciarlo. Claro. ¿Ha sido una salida de la crisis para bastantes personas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque mira, Juan, en las estadísticas es verdad que los años duros de la crisis, no te voy a decir que siguió creciendo, pero nunca descendió. No fue un sector que dijésemos, bueno, pues han descendido el número de centrales franquiciadoras porque han desaparecido muchas, o sea, no, ha ralentizado, a veces los crecimientos, las aperturas han ralentizado un poquito, pero siempre ha estado creciendo, un poquito más lento, y ahora pues se ve, hemos estado el mes pasado en la feria en Expo Franquicia Madrid, y se veía ya en número de expositores, en los visitantes que venían, ya se veía una alegría en la inversión y la gente con ganas de emprender en franquicia. Y sí, ha sido una salida para mucha gente. Sí, sí. Oye, pues esperemos que esa alegría continúe, que sí. Tiempos duros ya tuvimos bastantes. Además, de verdad, que ha sido muy larga esta crisis. Efectivamente. Bueno, hay quien dice que todavía no pasó, o al menos, bueno, no se nota en la calle, todo el mundo todavía no lo nota. Quizás los grandes números sí lo noten, pero bueno. No, pero bueno, poco a poco se va notando, ¿eh? Y sobre todo, pues eso, en negocios pequeños, pues, por ejemplo, los que te decía yo antes de aquí de Asturias, que han dado el paso en estos años, de forma muy valiente, a querer salir y exportar su modelo de negocio más allá de Asturias y franquiciarlo, y están empezando a recoger sus frutos. Con lo cual, yo animo a muchas empresas asturianas que, si en algún momento lo han pensado, que nos consulten y que no pierden nada, ¿entiendes? Claro. Por consultarlo y valorarlo. Claro. Que además todo lo que tiene que ver con Asturias vende fuera muchísimo.
Eso es, somos profetas más allá de nuestra tierra. Siempre. No la propia. Pues Susana Fernández, socia directora de Centro Franquicias. Vamos a probar la pericia de Susana, no a la hora de emprender una franquicia, sino a la hora de afrontar el reto del limón. Primero, cabecera del limón. Susana Fernández, adelante. Bueno, voy a intentarlo, ¿eh? Venga. Soy un poco patosa, o sea que no creo que gane. Bueno, Ay, ya lo vi un yo más mal hecho. Pues vale, No estuvo nada mal para ser la primera vez. Bueno, mejor, así aportamos ahí para Aportamos esa buena causa. un que granito de tenéis. arena. Me parece genial. Pues Susana Fernández, socia directora de Centro Franquicias. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Juan, a vosotros por invitarnos. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, vamos a continuar el programa de esta noche y vamos a hacerlo como todas las semanas, hablando con profesionales del Regimiento de Infantería Príncipe número 3. Bueno, pues a lo largo de las semanas, ya lo saben, hemos estado tocando aspectos como las misiones internacionales, la decisión de hacerse militar, bueno, el nivel tecnológico de la unidad. Hoy vamos a hablar de la logística para una empresa, vamos a considerarlo así, con 1000 trabajadores, con 1000 operarios. Bueno, para hablar de este asunto, bueno, pues paso a presentarles a nuestros invitados de esta noche. Javier Tornero, capitán del Regimiento Príncipe número 3, ¿qué tal? Buenas noches. Frente a él, Pablo del Valle, sargento del regimiento, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y junto a él, Sergio Martínez, cabo de este regimiento, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues entonces, el regimiento cuenta aproximadamente con 1000 efectivos, ustedes me corregirán si no es así. ¿Cómo se gestiona diariamente un centro de trabajo con 1000 personas, con 1000 operarios, con 1000... Bueno, la verdad es que es, entre comillas, bastante sencillo, porque nosotros ya el año anterior al que tenemos en curso hacemos un planning de todos los objetivos que tenemos que cumplir a lo largo del año y ya vamos viendo ese paquete de objetivos, cómo lo vamos repartiendo en los 12 meses del año. Entonces, ya con la estructura jerarquizada que tenemos, pues es fácil dar las órdenes para cumplir esos objetivos y todos los mandos a su nivel son capaces de ordenar cómo cumplir esos objetivos y controlar que se están cumpliendo. Claro. Entonces, bueno, es relativamente sencillo, pero requiere un planeamiento previo que se hace el año anterior. Entonces resulta más sencillo por el orden del tema jerárquico, donde una orden es una orden. Bueno, desde mi punto de vista influye y facilita, pero habría que puntualizar que el personal, en general el militar, con su vocación o el espíritu de sacrificio, la abnegación, pues hacen que todo esto, la cadena de mando, fluya de arriba a abajo, de abajo a arriba, con mucha más naturalidad, y eso es muy importante. La profesionalización de las Fuerzas Armadas contribuyó decisivamente a que esto fuera así, ya no un sistema de reclutas donde se iban cambiando cada año. Sí, yo creo que un ejército profesional ha ayudado a mejorar este aspecto, también ayuda a mejorar la organización jerárquica, como se comenta aquí, y hombre, al ser profesionales cada uno ya tiene encargadas unas tareas y se especializa más en unas tareas, entonces bueno, es más fácil todo y se rinde mejor. Claro. Alimentar, vestir, armar a 1000 personas, la intendencia es la gran desconocida cuando hablamos de una unidad del ejército. Quiero decir, parece que lo que siempre luce, bueno, pues son los que están desplegados sobre el terreno, van en los vehículos, manejan, bueno, pues distintas máquinas. Sin embargo, esa labor de la intendencia es como la gran desconocida. La verdad es que es un pilar más del ejército. Y sí que es cierto que es mucho más vistoso, por ejemplo, los desfiles, pasar los carros de combate y demás, pero está claro que todo el combatiente no pudiera combatir si no tiene un respaldo detrás, que es la intendencia y la logística, que es el que lo suministra la munición, la comida, el combustible. Entonces, es un pilar fundamental. Claro, claro. Es decir,
lo que luce es lo que vemos ahí, pero detrás hay el trabajo, bueno, Normalmente se suele calcular que por cada combatiente suele haber otros 10 que están encargados en el tema de logística. Una proporción de 10 a 1 en ese caso. Últimamente los ejércitos modernos suele ser así, sumando pues eso, tema de transportes, alimentación, tema de sanitarios. Claro. Suele ser más o menos, los ejércitos modernos suele ser esa proporción, 10 a 1. Qué curioso. Bueno, la alimentación de la tropa fue durante años la gran preocupación de las madres españolas cuando el niño se iba para la mili, ¿no? Bueno, ¿cuál es un menú normal de los que se sirve un día normal como hoy en el cuartel? Sí, bueno, pues un menú normal, lo más normal, por decir así, pues podría ser desde un buen plato de lentejas con todo su contenido y luego un buen pollo asado y luego, por supuesto, postre, pan, bebida, también a discreción porque se puede elegir también. Y bueno, está bastante diferenciado de cómo era antaño, cuando la cocina era hecha, realizada por el propio personal, que yo lo he vivido también eso, y el salto que se ha dado es pues inmejorable, la verdad. Tenemos una muy buena calidad en el servicio de alimentación. Ya no hay entonces lo que cuentan en casa padres y abuelos de lunes patatas con carne, martes carne con patatas. No, sí que hay unos horarios, unos menús establecidos, pero es muy variado y todas las semanas hay desde carne, pescado, legumbres, bueno, muy variado, muy completo. Obviamente esto es como todo, hay gustos, pero si uno es sincero y objetivo, es un menú muy equilibrado y yo de hecho como habitualmente allí. Y bueno, no lo digo bien porque yo como allí y tal, pero está muy bien, francamente. ¿Y en días especiales hay platos especiales? O... Sí, por ejemplo, el día de Nochevieja, pues bueno, sí que se hace un pequeño menú diferente, pues un poco más de andar por casa, por decirlo así, pero bueno, es algo más diferenciado. Más festivo, un poco sí, más. Pues hay langostinos, por ejemplo, para hablar. Y luego, por ejemplo, las fechas más señaladas, como es en nuestra patrona, que es el 8 de diciembre, pues ahí ya sí que se hace un vino español típico, y ahí sí que se pone pues surtido variado, bueno, pues bueno, pues, claro. Sí, de lo típico de la fiesta de la patrona, efectivamente. Sí. ¿Le entendí que el servicio de cocina ahora está externalizado? Sí, correcto. Hay una contrata y viene personal profesionalizado en ese aspecto. Entonces, claro, ahora ya eso se encarga, aunque sigue habiendo en algunos lugares, entiendo, supervisores también que sean militares, pero bueno, básicamente los que hacen la comida y los que la distribuyen es personal especializado en... Claro. Sí, claro. Y claro, la diferencia, pues bueno, claro, son profesionales de... Entonces... Lógico. Sí. ¿La moral de una unidad empieza por el estómago? Bueno, lo de la moral yo creo que empieza ya en el trabajo, en la instrucción diaria de los soldados, en los conocimientos que se adquieren, en la confianza en uno mismo, en la confianza en tus compañeros, y a partir de ahí ya yo creo que se va creando la moral. Claro está que, hombre, a la hora de hacer una instrucción o una operación, la alimentación es un pilar básico. Si uno tiene hambre, pues bueno, no va a rendir igual. También es verdad que estamos siempre preparados y instruidos para operar con condiciones adversas, como podría ser a lo mejor el hambre, el frío y el sueño, pero bueno, es un dato importante el comer. Comer siempre es importante. Claro, sin duda. Cuando ustedes salen, por ejemplo, de maniobras, en estas cajas, no sé cómo se llaman. Exacto. ¿Qué comida se puede encontrar ahí? Bueno, son varios menús distintos, van numerados en función si es comida, es de la A1 a la A5 y las cenas son de la B1 a la B5. Y bueno, pues hay un poco de todo. Hay pote gallego, hay cocido madrileño, lentejas, atún, judías con tomate, hay un poco de todo. Bueno, muy variado. Sí. Madres de este país, quédense tranquilas, que están bien cuidados en este caso. Bueno, cada integrante del regimiento es responsable único de su equipo, uniforme, todo cuanto porta. Sí, por supuesto. Cada uno tiene que estar preocupado y mantener todo en las mejores condiciones posibles siempre, tanto uno como el grupo, como colectivamente, de cuidar todo el material del cual disponemos. Siempre tiene que estar en el mejor estado, pues para cuando sea necesario utilizarlo, poder utilizarlo en condiciones óptimas y ahí sacarle todo el rendimiento que se pudiera sacar al equipo que disponemos, claro. Es algo muy importante, sí. Lógico. Además de los soldados y militares, ¿a cuántas personas civiles y empresas, bueno, da trabajo directa e indirectamente una unidad como puede ser el Regimiento Príncipe? Bueno, pues indirectamente se puede hacer una idea, porque claro, abastecer a 1000 personas
No suele ser igual lo normal que las 1000 necesiten a la vez una atención al momento, pero sí un gran número. Entonces, digamos que la rama puede ser muy extensa, porque un proveedor, claro, necesita abastecerse de, y estoy hablando en casos indirectos, de forma directa, pues bueno, tenemos desde, como he dicho antes, el catering mismamente, y luego también tenemos servicios profesionalizados, como por ejemplo limpieza en instalaciones o mantenimiento de jardines, que digamos que bueno, son algo más técnicas específicas, necesitan ya igual la supervisión y la realización de alguien que ya está más profesionalizado, que no quita para que siga haciendo el soldado sus tareas también de mantenimiento, pero claro, encaminado a cosas que no son igual más que de ámbito interno de su compañía. Claro. Sí. Y cuando se despliegan en el exterior, bueno, destinos, vamos a poner como por ejemplo el más lejano, Afganistán, ¿quién realiza las tareas de proveedores y demás? ¿Se trae todo desde España o...? Bueno, esto lo que hace el Ministerio de Defensa, saca concurso, pues a ver quién, entre empresas, quién puede proveer. Entonces, bueno, saca un concurso, se decide qué empresa es la más favorable y esa empresa pues, es la que se encarga ya directamente de la logística de importar el alimento, bien sea desde España o desde algún país cercano a Afganistán, por ejemplo. Creo recordar que el agua venía de Arabia Saudí y esa empresa también es la que gestiona la cocina y el personal que sirve la comida allí, que normalmente suelen ser españoles los que están en la cocina y sirviendo la comida. Ajá. ¿Ahí baja el nivel de la cocina o sigue siendo como el del cuartel? Sigue siendo parecido. Sí, sí. De hecho, bueno, yo en Afganistán y en el Líbano comía muy bien. O sea, Bien, sí. bien, perfecto, perfecto. Para una unidad como este regimiento, bueno, ¿cuántos de ustedes trabajan precisamente en esto? En tener abastecido a todo el cuartel. Bueno, pues el regimiento tiene una de sus secciones, que es la S4, que se encarga de la logística, que es la que se relaciona directamente con las S4 de los batallones y son las que llevan todo este tema de logística, bien sea de solicitud de vehículos a otra unidad, intercambio de vehículos con otras unidades. Y luego, aparte, entre los batallones hay una compañía en cada uno de ellos, que es la compañía de servicios, que es en la que se recoge pues, todo el personal de mantenimiento, de abastecimiento, carburantes y demás. Entonces, más o menos por batallón suelen ser unos 60-70 personas las que se encargan directamente de esta función. Me preguntan al hilo de lo que me comentaba usted antes. Usted estuvo desplegado en Afganistán entonces. Bien, bueno, comía en la base, comía en el cuartel. ¿Pueden comer de los productos autóctonos o lo tienen...? Bueno, en Afganistán no es muy recomendable, más que nada por el tema de veterinario. En el Líbano, por ejemplo, la primera vez que estuvimos allí, no se permitía comer nada del exterior y luego ya el veterinario militar ya fue haciendo un reconocimiento, por así decir, de los supermercados de la zona y ya dijo, bueno, pues estos alimentos sí que cumplen las normas higiénico-sanitarias que tenemos en España y sí se pueden consumir o no. Pues va un poco en función del país y se lo autoriza el ejército. Lógico. Bueno, por otra parte, con 1000 personas bajo su mando y teniendo que gestionar un cuartel, bueno, pues de unas dimensiones, como es el cuartel Cabo Noval en el concejo de Siero, ¿el coronel jefe pasa a ser casi el alcalde de un pueblo con 1000 vecinos? Más que un alcalde se podría considerar como un directivo de una gran empresa, que evidentemente no producimos nada físico como tal, como puede ser la central lechera asturiana. Sí, por ejemplo. Pero es más que es un alcalde, es como si fuese un director de una gran empresa, que tiene a su vez pues, sus subdirectores, que son los jefes de batallón, y ahí, pues, según el nivel, pues, la compañía, la sección, pelotón, pues tiene unos mandos determinados que son los que van gestionando esas órdenes como hemos hablado anteriormente. Claro. ¿Y cómo se consigue mantener una unidad cohesionada, o el término que yo creo que hoy alguno de sus compañeros, crear unidad? Hombre, pues lo de crear unidad ya se trabaja en el campo diariamente y como decía el capitán también, que esto va todo escalonado, podríamos comentar que se empieza pues desde el binomio, que es tu compañero. Luego ya iría la escuadra, pelotón, sección y trabajando en el campo, haciendo la instrucción, vas consiguiendo la cohesión. Hacer grupo poco a poco, instruyéndote. Y es algo muy importante porque una unidad tiene que estar siempre cohesionada, o sea, ir todos en la misma dirección para cumplir los objetivos. Claro. Bueno, entiendo que hay un orden del día o una orden del día en la cual bueno, pues se marcan los objetivos de esa jornada. ¿Eso es inamovible o eso puede ir variándose a lo largo de la propia jornada? Puede variar porque hay veces que salen imponderables o cosas que no se contaba con ellas. Por eso tenemos este programa anual de preparación. Ya en principio en enero todo el mundo va a saber lo que va a hacer a lo largo de los meses. Bueno, evidentemente siempre surgen pues, cosas. Nos hace falta enviar un coche a determinada unidad porque les hace falta buenas maniobras. Y esto suele surgir pues, de 4 días a 4 días vista.
Claro. La cohesión de la que antes hablaba el cabo, ¿se trabaja con más intensidad cuando ya saben que tienen que desplazarse al exterior o es la misma durante todo el año? En principio siempre la misma intensidad. Sí. Lo que pasa es que cuando ya sabes que vas a desplegar en un sitio, cambian un poco los objetivos en función de dónde vas a ir. No es lo mismo hacer una misión en el Líbano que en Afganistán, entonces los objetivos cambian, pero la intensidad en la instrucción es siempre la misma, porque nunca sabes cuándo vas a tener que ir, con lo cual siempre te instruyes igual. Claro, claro. Y una vez allí, bueno, pues entiendo que esa cohesión de unidad aún se refuerza por el hecho de que estás en un lugar lejano, extranjero y potencialmente peligroso, ¿no? Sí, además estás 24 horas con tus compañeros, vamos, ahí el compañerismo es donde se nota. Y por eso de aquí se prepara para estar allí y estar todos juntos. Que haya un mayor compañerismo porque allí estás solo, a no sé cuántos kilómetros y, como dice, el peligro está ahí fuera. Entonces, bueno, hay que estar todos unidos y mirar siempre todos hacia el mismo objetivo, remar todos en la misma dirección. Claro, lógico. Bueno, pues llegamos así al final. Agradecerles la presencia, Javier Tornero, capitán del regimiento Príncipe número 3, Pablo del Valle, sargento de este regimiento, y Sergio Martínez, cabo del regimiento Príncipe. Muchísimas gracias a los tres, bueno, pues por aclararnos cuestiones que para ustedes pueden ser tremendamente básicas, pero mucha gente en casa, desde que acabó el servicio militar obligatorio, pues se acabó la información que tenían acerca de ello. Insistimos, mamás de este país, quedarse tranquilas, que lentejas y pollo asado, oye, no todos los días, ya me lo podían dar a mí todos los días, a lo mejor, y con el ejercicio que hacen ellos, mejoraba la dieta. Muchísimas gracias a los tres por estar esta noche con nosotros. Nos vamos a publicidad, en un momento volvemos y regresamos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos en una semana esta en la que vamos a dedicar una atención y programación especial a las fiestas del Carmen en Cangas del Narcea, con su tradicional descarga. Tiempo, a partir de estos momentos, para hablar de esta villa y concejo del suroccidente asturiano. Fiestas del Carmen y la Magdalena en Cangas del Narcea, del 14 al 22 de julio. Gastronomía, cultura, ocio... Que no te lo cuenten. Vive las fiestas del Carmen y la Magdalena. Del 14 al 22 de julio en Cangas del Narcea. Bueno, pues vamos a comenzar estos apartados especiales que dedicamos a las fiestas del Carmen hablando con cangueses de nacimiento, en este caso, aunque casi obetense de adopción. Vamos a hablar con un hombre natural de la parroquia de Besullo, de la localidad de Besullo, que ustedes conocerán ya de otras ocasiones. Carlos García, propietario de la Confitería Santa Cristina en Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, natural de Besullo. De Cerecedo de Besullo. Cerecedo de Besullo, para ser exactos. Sí. A unos 17 kilómetros, me comentaba, más o menos, de la capital, de Cangas del Narcea. Bueno, ¿cuáles son sus primeros recuerdos de estas fiestas del Carmen? Pues mis primeros recuerdos, cuando era muy pequeño, iba al Carmen con mi padre, por más que en aquella época, más que afición a la fiesta, era obligación de familia, y bajábamos en caballo. En caballo. Teníamos la gran suerte que la tía de mi padre, que vivía en Cangas, tenía una cuadra ahí preparado para guardar el caballo con su comida y todo, y cada vez que se bajaba a Cangas, que era el transporte que había, se guardaba allí el caballo. Y viene a ser lo que es ahora como si vas en coche y hay una plaza garaje para aparcar. Igual, que si tienes una plaza de garaje llegas allí y aparcas. Claro. Y era una obligación ir al Carmen como otra cualquiera. Claro. Y año tras año se iba ya desde muy pequeño y ahí empecé a coger afición al Carmen. ¿Cómo eran las fiestas y la descarga cuando usted era chaval? Hombre, en la esencia sigue siendo lo mismo. Que ahora a lo mejor se tiran más voladores que hay 60 años, pues puede ser, pero la esencia y la vivencia y esa cosa, yo creo que sigue viviéndose lo mismo. Cada cosa
en su tiempo, yo creo que la vivimos mucho más cuando somos jóvenes, hay mucha más pasión. Y con los años, pues sí, un poco la lejanía, pierdes un poco aquel impeto, pero sigue siendo lo mismo. Las primeras visitas a las fiestas, entonces, a caballo, las siguientes, ya de chavaluco, ¿andando o cómo? Andando, bajábamos andando y luego esperábamos que amaneciera para subir, para ver el camino, para subir andando. Madre mía, ¿y cuánto se tarda en subir desde Cangas hasta Cerecedo de Besullo? Pues antes 1 hora, 1 hora y 10 minutos bajar, el subir echaríamos 2 y pico. Y dándole. Bueno, o sea, corríamos mucho, pero el andar era una bendición, no era como ahora, no cansábamos. Madre mía. Baile, había romería, había manera de cortejar algo, ¿cómo era aquello? Bueno, siempre a las fiestas siempre se fue a bailar y a pasarlo bien y de vez en cuando, pues si podías cortejabas, claro. Lógico. Bueno, ¿cómo ha visto evolucionar Cangas, tanto lo que es capital como concejo, con el paso de los años? Hombre, pues yo vi, fue evolucionando, que primero, como decía antes, el medio de transporte era el caballo el que lo tenía y como decíamos nosotros, el coche de San Fernando. Un poco a pie, otro poco andando. Y otro poquito andando. Y con los años cambió todo tanto que ahora todos los pueblos tienen carretera, en todas las casas hay coche, cambió muchísimo. ¿Cómo ha cambiado también la vida de la localidad y concejo con la nueva carretera hasta la zona centro de Asturias, hasta Oviedo, por ejemplo? Hombre, pues antes era más fácil salir de Cangas e ir a Madrid que venir a Oviedo. Ahora ya no, ahora ya en 1 hora vas de Oviedo a Cangas sin ningún problema, muy bien, es muy cómodo, es casi como estar en casa. Hay gente que se queja, no obstante, de que la velocidad está muy limitada en esa carretera. Bueno, pasas por muchos pueblos y eso, pero tampoco hay que tener tanta prisa. Aunque pases algún pueblo a 50, en 1 hora llegas pensando que antes echabas 4, no es muy cómodo. Es que hay que pensar un poco para atrás también. Bueno, ¿qué tradiciones usted conoció desde crío, se mantuvieron de chaval y aún se mantienen en un concejo como es Cangas del Narcea o una localidad como la suya a lo largo del año? Pues yo creo que siguen casi lo mismo. Lo que más cambió, a mi modo de ver, fue el transporte. El transporte cambió muchísimo, pero lo demás se siguen haciendo todas las fiestas que se hacían, se reúne la familia, en Cangas es casi una obligación el día que hay fiesta en casa de un pariente tener que ir, como una boda o otra cosa, y se mantiene muy bien la tradición, pero un poco parecido en Oviedo también somos muy tradicionalistas. Somos muy tradicionalistas. Bueno, yo ahora vivo aquí, estoy integrado aquí y llevamos la tradición a rajatabla. ¿Corazón al 50%, mitad Cangas, mitad Oviedo, o tira más todavía la parte de Cangas que Oviedo? Nunca me sentí en un sitio que no fuera mi casa. Yo estoy lo mismo aquí que allí. Claro. Estoy tan a gusto y tan bien en los dos sitios que no noto ninguna diferencia de que sea mejor o peor un sitio que el otro. Perfecto. Concejo agrícola, ganadero, minero. Actualmente se trata de abrir al turismo con bazas como la gastronomía, los paisajes, bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura del vino. ¿Cómo ve esto en Cangas? Pues en Cangas somos una gente un poco bruta, pero creo que muy buena y muy abierta a cualquiera que va, muy hospitalaria. Eso también creo que nos hizo la necesidad de la comunicación. Nos hizo muy hospitalarios, somos el paisaje y las costumbres, si quieres, la forma de vida es un poco diferente a la de aquí, pero no hay mucha diferencia, hay un sitio muy bien para ir. ¿Puede ser una de las bazas, lo que comentaba, lo del turismo, para la gente joven, para que no tenga que marcharse, bueno, con el declive de las minas, digamos, y luego muchos paisanos dicen, es que a los jóvenes lo de trabajar el campo no les va mucho? ¿Puede ser el tema del turismo, casas rurales, negocios hosteleros, el acicate para quedar en la zona y mantener población? No lo sé, yo creo que antes de las minas era un concejo grande y con mucha industria,
de otro tipo, pero tenía mucha industria y estaba bien. Vinieron las minas, fue otra forma de vivir, dio muchísimo dinero y siguió estando bien. Y ahora que no hay apenas minas, pues un concejo de las características de Cangas no tiene por qué tener miedo a nada porque tiene que estar bien. Ahora un poco el turismo, que el parador de Corias tiene que ayudar mucho, con las casas rurales que las hay, que son una pasada. Y después la agricultura tiene que ayudar porque tenemos que producir para comer y es un gran sitio para tener, hay unas grandes ganaderías que eso es una cosa que presta a ver. Y después tiene que haber mucha madera y volver a industria de madera algún día. Vamos a ver si se van recuperando esos sectores. Bueno, un lugar del concejo para visitar. Hombre, para mí, por lo que viví, puede ser la parroquia de Besullo porque, bueno, vas por una carreterina muy bien asfaltada, con muchas curvas, pero llegas a Besullo y todavía tiene su encanto. Tiene el mazo romano, tiene la casa de Casona, donde de jóvenes hacíamos allí, había teatro, había cine y lo pasamos muy bien. Y para mí sigue siendo un sitio con mucho encanto. Alejandro Casona, quizás uno de los autores más olvidados de las letras asturianas, ahora que tanto se lleva lo de las letras asturianas, y sin embargo Casona con obras bien bonitas que escribió y es como un gran olvidado, ¿no? Bueno, yo creo que se habla un poco menos de él de lo que merece, pero a lo mejor no lo sé, será por el tiempo, volverá otra vez a resurgir. Esperemos. ¿Qué es el mazo romano? Pues una fragua donde se trabajaba el hierro, un poco en bruto, y luego los aperos se terminaban de trabajar en la fragua. ¿No? ¿Y eso se conserva todavía? Sí, sigue funcionando. ¿Y sigue funcionando? O sea, no funciona por necesidad, funciona porque se sigue manteniendo y funciona. Perfecto. Y un lugar, usted esto tiene que saberlo, recomiéndeme un buen lugar para ver la descarga y sentirla bien y decir, oye, desde aquí se ve bien, para el que, por ejemplo, nunca fue. Pues, no sé, yo la vi en la plaza del Ayuntamiento, se ve bien, pero hay muchísima gente. Después la vi desde alguna casa en Los Nogales, la vi muy bien, pero bueno, en alguna casa no sé si vibraba demasiado la barandilla de la terraza. Claro. Es atronador, ¿no? Y después en el Fuejo es casi donde más veces la vi. Y es un sitio que me gusta mucho. Te sientas allí en el campo, si tienes algo para beber y lo ves allí descendido, charlando con la familia, lo que tengas, un sitio muy guapo. Pero si puedo este año, ¿sí? Tengo que verla desde el puente romano, que en el puente nunca estuve. Ajá, bueno, un nuevo reto para estas fiestas. Este año es domingo, habrá mucha gente, pero a ver si me arreglo para estar en el puente. ¿Y hay que madrugar mucho para coger sitio o...? No, el puente está limpio y cuando pasa la Virgen vas detrás en la procesión y se ocupa el puente. Bien. Pero antes no dejan parar a nadie. Ah, bien, perfecto. Para el que nunca la vio, como por ejemplo mi caso, tiene que ser atronador, ¿no? Tanto volador, petardo, pólvora, de una manera y de otra, ¿no? Pues imagínate que Cangas, por la situación geográfica que tiene, es un gran sitio para tirar voladores. Y si en 6 minutos tiras 78 o 90.000 voladores, imagínate cómo será. Es algo atronador, pero es una cosa que se debe de vivir por lo menos una vez para saberlo. Bueno, pues habrá que vivirlo sin duda, al menos una vez para conocerlo. Carlos, voy a preguntarle por un tema. ¿Por qué hay tanta rivalidad con Tineo? O al menos eso me han dicho. Bueno, hay mucha rivalidad, pero es una rivalidad sana. Es lo mismo que Oviedo y Gijón, o esos sitios, o Grau y Pravia. Es una rivalidad por ser muy parecidos y eso, pero yo creo que se lleva uno muy bien. Hay mucha rivalidad, pero se están deseando de tener algo para tener algo que discutir. Claro que sí. Bueno, pues por último, anime a la gente a que vaya a Cangas del Narcea, que disfrute de las fiestas del Carmen, que disfrute de la descarga, aunque es la descarga, hay muchas más cosas.
no lo hay que cerrar solo a la descarga. Pero bueno, que vayan y disfruten y lo pasen bien y consuman y hagan negocio por allí. Pues se puede ir a Cangas, se puede comer muy bien, hay buena gastronomía, hay unas montañas algo increíble, muy guapas. Da gusto verlas porque tienen vida hasta el mismo pico, hay árboles, lo mismo da que subas al Acebo, que vayas al Pico Cervero, tienen toda una vida inmensa, una naturaleza que alegra la vista, algo que se debería de ver. Bueno, pues Carlos, veo que le van a nombrar embajador en Oviedo de lo que es el concejo de Cangas del Narcea. No necesito, no soy ningún embajador. Bueno. Yo soy un enamorado de Oviedo y de Cangas. Pues por muchos años, entonces. Y que puede disfrutar de la descarga en el Puente Romano, me había dicho, ¿no? En el Puente Romano. Pues ya me contará cómo le fue. Carlos García, propietario de la confitería Santa Cristina en Oviedo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y acercarnos lo que fue el pasado y el presente, y también hablando un poquito del futuro de Cangas y de sus fiestas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches y a ir a Cangas a pasarlo bien. Queda la invitación hecha. Y nosotros nos vamos ahora a publicidad, en un momento volvemos, cambiamos de tema y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Fiestas del Carmen y la Magdalena en Cangas de Narcea, del 14 al 22 de julio. Gastronomía, cultura, ocio... Que no te lo cuenten. Vive las fiestas del Carmen y la Magdalena, del 14 al 22 de julio en Cangas de Narcea. Bueno, vamos ya con la recta final del programa de hoy, en un día en el que vamos a hablar, como siempre, como todos los martes, con el profesor Fidalgo. Profesor Fidalgo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo bien. ¿De fiestas bien? De fiestas bien y todo bien y De acá vamos. para allá, de allá para acá. Sin parar, como dicen en mi casa, como las avellaneras, de una fiesta para otra. Hombre, ¿quién se acuerda de aquellos avellaneros que vendían los avellanes en un bote de los de pimientos? Claro. Pero a veces retacaba en el fondo con garfo. Y ahora, un botín de avellanes pues podía ser 2 reales, Claro, o según. claro. Que Qué fuera. picaresca tan española, Hombre. tan típica Sí. de Bueno, esta. esto igual que cuando se vendían los oricios ahí al lado de la Plaza del Sur. Sí. De la Plaza del Sur no, de la Plaza del Pescado en San Pedro, de la iglesia de San Pedro, en Gijón, Sí. a Palaes, de aquella, a 5 duros, a 25 pesetas, a 5 duros la palada. Y año tras año veías que los pales, por la erosión, iban perdiendo borde. Llegaba un momento que en vez de pales eran palines de los nenos de jugar en la arena. De la playa. Pues aquí lo mismo, Ay, qué grande. los botes de la avellanera. Bueno, vamos a Ay. hablar de 2 temas, bueno, de 3, pero vamos a empezar con uno que ocurrió en 2002. Si yo le digo a usted... 2002. 2002, Sí, ya pasó tiempo. El pero- siglo XXI, ya. Efectivamente, Ah. pero pasó tiempo ya. Pero si yo le digo a usted una frase que comenzaba diciendo un ministro, al alba con fuerte viento de levante. Al alba, con fuerte viento de levante. Esto, vientos de levante, me pega que tienen que ser por la zona del Estrecho. Del por ahí, Estrecho fue. Porque aquí cuando el viento pega y el forano y el gallego, no sé si no y el de levante, sí, y Efectivamente. el del poniente. Pues el por de levante, entonces- eso me pega que tiene que ser por la zona del Estrecho, Zona del Estrecho. norte de África, por ahí. Efectivamente. Y al alba tiene que ser algo sorpresivo, al amanecer, cuando estás pensando en los musarañes, al alba. Digo yo, no lo sé, ¿qué pasó? ¿Andaban de pesca? Recuperación del islote Perejil. Perejil. Ah, era ministro de la Defensa don Federico. Federico Trillo. Claro. Y dijo, al alba con fuerte viento de levante, Sí, y ya comenzó y ya ahí, ya. vino... yo me acuerdo, tengo una idea muy vaga, pero era un islote que había allí, pero debe tener nada, como el peñón de la isla en Colunga o poco más, que debían de estar 3 marroquíes con 5 cabres pastando por allí.
¿Y qué habían proclamado la independencia o No, algo? llegaron unos integrantes del ejército legionarios. marroquí, colocaron su bandera allí, ah. dijeron que de allí no se iban, Claro, pero los cabres. y los soldados marroquíes que había... Ah, también, pero eran soldados. Sí, Ah, había. Yo algo me acuerdo de que era... Oí que estaban pasteando unos cabres por allí. Luego ¿no? se recuperó aquello... Sí, bueno, tal, sí, una- pero fue muy hablado, sí. como una operación... Sí, el de señor aquella manera. Trillo tuvo algunos percances, que si un avión, que si otro avión, que si les... Perejil, sí, hombre, sí. Era Perejil. Era Perejil. Perejil, sí. Perejil sí, sí. Island. Perejil Ay, Island. madre. ¿Qué le parece? Pero debe ser un islote de Debe ser nada. como la Peña La Deva, más o menos. Eso. Debe ser como la Peña La Deva. En la isla, en Colunga. Y aquello trajo luego un tema que aquellas cabras que usted dice, después de que el comando del Tercio de Armada recuperara el islote, Sí. quedaron ocupando el islote un par de días unos legionarios, que cuando fueron evacuados de nuevo a la península en helicóptero, se llevaron las cabras de aquellos marroquíes que había allí, Sí. y aquella mujer denunció al gobierno diciendo que las cabras Oiga, las cabras que... Ah, claro. que ¿y las qué? cabras qué, pero no sé en qué paró. Ah, Aquella- no, yo no me acuerdo yo de eso. Sí, yo a mí me suena mucho lo del perejil y los cabres. Ahí sí está, me suena. ahí está. Que la gente de ocupación eran unos cabres. Digo, pues, pero... Así fue. Y si nos vamos 8 años más adelante, nos vamos a ir a Sudáfrica. Sudáfrica. Al minuto 8 100. años, 2010. 2010. Nos vamos a ir al minuto 116 de un partido. Minuto 100 de un partido en Sudáfrica. Torre- Coña, Iniesta. Torres para- Gol de Exactamente. España, gol de España. Torres para Cés para Iniesta y Iniesta gol. Ya, pero vamos a ver. Gol de Iniesta y dan el título de marqués al entrenador. Sí. Cosas raras que pasen en esta vida. Eso es Yo me acuerdo, en ¿Dónde fin, estaba usted el día que España ganó el Mundial? viendo el partido. Ya, pero ¿dónde? Pues no me acuerdo si estaba en Colunga o estaba en Gijón. Yo creo que estaba en Gijón, ¿eh? Seguro. Si estaba en Gijón era en casa, si estaba en Colunga era en un bar, que es donde se pasa bien Ay, ay, viendo los partidos. Ay, ay, en un ay, chévere. Cuanto más barullo de... Yo no soporto los ruidos, pero viendo el fútbol sí. Claro. ¡Ah, dale al negro que no se le notan los moratones! Dice un bárbaro. Al día siguiente, yo me acuerdo que hiciéramos una noticia en televisión que era ¿cuánta gente ingresó en urgencias del hospital? ¿De un Poncio Pilato? No, durante el transcurso del partido. ¿Cuánta gente había ido a urgencias al servicio? Pues me imagino que si era un 1 por 10.000 aproximadamente. Nadie, ¿no? Pero Nadie. un 1 por 10.000, uno que se despistó y cayó y rompió un brazo. Pero ¿Y cómo había sido el consumo de agua en los domicilios? el consumo de agua, pues calcula 2 botellines por persona. No, de agua, del grifo, de agua a la cisterna, de agua tal. El pico de consumo No en lo las sé. cisternas era a la hora del descanso del partido. ¿Ah, sí? Claro, Era la un gente consumo muy tomaba bajo. la cerveza y pumba, Y cuando llegaba el dar, A desbeber, Efectivamente, claro. efectivamente. Claro. Bueno, son cosas que pasan porque las estadísticas a veces te dan unos datos curiosísimos. Yo recuerdo hace años, cuando un año jacobeo, la mayor venta en máquinas automáticas en el Monte do Gozo eran las máquinas expendedoras de preservativos. Todo el mundo piensa en Coca-Colas, en tal, preservativos. Claro que lo da el Monte do Gozo, ¿no? sí, también, pero en el jacobeo. Pero sí, en el jacobeo, en un jacobeo de esos, sí. Mira, qué bien. Es curioso, y es verdad. Bueno, y bien hecho está, bien, es verdad que ayer, igual que el mayor número, también en un jacobeo de aquellos, no recuerdo ahora, el mayor número de denuncias por robos de bicicletas. Ah, sí. Claro. El peregrino jacobeo que venía sudando la gota gorda, deshidratado. Coño, aquí hay un chigre, vamos a parar a tomar el refresco. Dejaban la bici a la puerta, cuando salía no estaba. Miau. Miau, claro, Sí, claro. O sea que las estadísticas a veces ofrecen unos resultados realmente sorprendentes. Cuando menos, Sorprendentes. cuando menos Oye, inquietantes. el gol de Iniesta, sí, hombre, sí. Me acuerdo que recuerdo que discutíamos, yo no me acuerdo con quién estaba, si había sido en un si casi fuera juego, un si no, si no que- es milímetro arriba, milímetro abajo, un fuera de juego por ahí un poco tal. Pero bueno, Ahora, lo que fue impresionante, estás contándome el partido y fue al empezar un patadón Así de había un Alonso. holandés metió a un Alonso, Así había Alonso. jugaba en el Madrid,
que no irrompió el esternón y 123 costillas de Efectivamente. puro... Vamos, las costillas son las que se hubieran roto en 123 trozos, porque aquello fue demoledor, ¿eh? Demoledor. Y siguió jugando. Y siguió jugando. Que nos pasa a usted o a mí y, Bueno, y vamos camino de o Luca sea, rápidamente. Como de Lucas. Tienen que ponernos un esternón de plástico y las costillas, ya, bueno, no sé, ni soldar, era imposible. Era imposible. Oye, ¿cómo lo aguantó? Es imposible. Y el árbitro, ¿qué pitó? Nada, ni tarjeta Nada, amarilla, nada. no, nada, no, un lance del juego. El lance del juego, sí. Bueno, Ay, Dios mío, en Qué fin. bárbaro. Bueno, es también la festividad de San Benito. A San Benito, Festividad de San el de Benito. la regla. Felicidades a los benitos. Hombre, San Benito el monje, San Benito el de la regla. Hombre, la labor de San Benito, San Bernardo, San Francisco, quiero decir de todos estos santos que fundaron estas órdenes religiosas allá en tiempos del medioevo y tal, merece la pena un poco, porque fue trascendental en la historia de la religión cristiano-católica, pero merece la pena, y hay muchísimos libros y tratados, de hacer un seguimiento, voy a decir, costumbrista de lo que supusieron estas órdenes religiosas, por un lado, en sus restricciones de penitencia, y por otro lado, en los trucos que utilizaban los monjes para saltarse las restricciones penitenciales. Por ejemplo. Por ejemplo, en lo que se refiere a las comidas. Bueno, hay que recordar que usted escribió un libro, Cocina en los monasterios españoles. Sí, las mejores recetas de los monasterios españoles, lo publicó Ediciones Nobel. Un libro interesante que me obligó a leer y a extractar lo más interesante de aquellas normas de conducta que incidían en el tema alimentario, o sea, en las reglas de San Bernardo, de San Benito, de San Francisco, etcétera, de San Ignacio, etcétera, las normas que incidían en todos aquellos aspectos nutricionales y alimentarios, ¿no? Y después el ver cómo los trucos se empleaban para saltarse esas normas, pareciendo que no se las saltaban. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, si un fraile de estos de clausuras, fuera benedictino, francisco, se encontraba enfermo, tanto la ley del ayuno y abstinencia, que por ejemplo durante la Cuaresma el ayuno era durante los 40 días, pues quedaba enormemente mitigado. Y del mismo modo que me decías que el día del gol de Iniesta, que era lo que se meaba en el descanso, pero durante el primer tiempo, el segundo, se aguantaba. Pues aquí las enfermedades aumentaban, el número de pacientes en la enfermería del convento aumentaba enormemente en estos días de ayuno y abstinencia. ¡Qué casualidad! Por ejemplo, otra de las normas es, si había visita de alguna alta jerarquía civil o eclesiástica al convento, por ejemplo, visita de un obispo o de un abad o de un militar importante, o lo que fuere, ese día la comunidad quedaba, digamos, exenta, o por lo menos se mitigaba el rigor del ayuno y la abstinencia. Solución: conseguir que por lo menos 2 veces a la semana apareciera por ahí algún obispo, algún abad, algún alguien, ¿no? que esto. Otra, por ejemplo, el ayuno y abstinencia prohibía de algún modo el consumo de carnes, productos cárnicos. Pero, claro, huesos, grasas, grosuras. La grosura es desperdicios. No estaban especialmente tolerados. Por ejemplo, entonces se adobaban los huesos de vacuno o de cerdo con pimentón, esto ya después del descubrimiento, se adobaban con ajo, con sal, se embutían y servían para dar gusto a los cocidos. Claro, si esos huesos llevaban algo de carne adherida,
Bueno, como que pasaba desapercibido. Claro. ¿De qué estoy hablando? Del botilio berciano y del botilio Efectivamente. típico aquí del suroccidente. Efectivamente, claro. Huesos eran del rabadal, Sí, de los costillares, del espinazo. No obstante, tengo yo una duda. ¿Y eso que oí contar que en estos monasterios que están El río, el cerdo. Exacto, tiramos un cerdo, dos frailes tiran un cerdo, otros dos están más abajo, Bueno, lo pescan, lo sacan de las aguas y dicen, pescado, hermanos. Se ha contado muchísimo. El concepto está, o el lío está, en el concepto que en la teología moral se tenía de la palabra carne. Bien. ¿Qué es carne? Y carne se entiende por todo producto existente en animales que nacen y viven en la tierra Sí. o sobre la tierra, Sí. por ejemplo en el aire. Sí. Ahora, aquellos animales que nacen y viven, o solo nacen, o solo viven en el agua, Correcto. no son carne, no son carne. Duda entonces, los patos, por ejemplo, Claro. que viven en el agua, o el agua es su hábitat normal, aunque también circulen por la tierra, pero ¿los patos son carne? Pues no. Claro. Y una merluza, hombre, una merluza tampoco, eso ya está mucho más claro. Claro. Pero, ¿y los caracoles? Pues no, buscan un medio húmedo, no. Oiga, ¿y si un cerdo se cayó al agua, río arriba, aguas arriba del río, cayó al agua, e iba por el río, bajaba con sus patitas, toco, nadando? Estaba viviendo en el agua en aquel momento y si alguien lo encontraba, dice, uy, qué peces más raros nos trae hoy este río. Bien, eso se ha contado multitud de veces. Puede ser histórico, puede no serlo, no lo sé. Pero vamos, trucos de estos, igual que el silencio era una norma monacal que se llevaba a rajatabla. Truco, pues hablar por signos. Claro. Y en el lenguaje de signos, en la mayoría de los conventos, tanto Bernardos como Benitos como tal, pues se conocen están documentados más de 200 signos con las manos y con tal, ¿no? Claro. Para poder entenderse y comunicarse lo que querían, ¿no? Ahí es nada. O el famoso, ¿hasta dónde se puede beber un vaso con vino? El vino de un vaso. Y decían unos, hasta verte, Jesús mío. ¿Por qué? Porque se fabricaban unos vasos que en el fondo del vaso, en el interior del fondo del vaso, había una efigie de Jesús. Sí. Entonces echabas el vino y ¿hasta dónde bebías? Glo, hasta verte, es decir, hasta ver el final, hasta verte, Jesús mío. Ay, Dios mío. O sea, se han contado cantidad de anécdotas, Claro. algunas de ellas muy graciosas, ¿verdad? Luego, por otra parte, hay que recordar que los frailes en sus monasterios y en su gran cultura tenían un enorme conocimiento de las plantas, Sí. en su carácter nutricional y alimentario, pero también en su carácter médico, medicinal, terapéutico. Sí. La salsa verde fue un invento monacal en Aragón, en Castilla, en La Rioja, como remedio, presunto remedio a la peste negra. Claro. Y terminó aderezando pescados, Claro, etcétera, claro, etcétera, claro. ¿no? Qué curioso, ¿Entiendes? qué curioso. Pero conocer el valor terapéutico del ajo con la lina o del perejil, otra vez el perejil. Otra vez el perejil. Con perejil empezábamos, con perejil acabamos. Con la pina, pues ahí está. Y esto fue una cultura monacal impresionante, ¿eh? Sin duda. Bueno, vamos a probar suerte, profesor Otra Fidalgo. vez, Nos nada. quedan 2 intentos, vamos con el penúltimo. No, ya estoy desmoralizado, ya nada. No hay que perder la esperanza. Estoy, no hay como, que per- estoy no hay- co- como el Gijón y como el Oviedo, ya como el no Oviedo. tengo moral ni tengo no hay que perder nada. la esperanza. No pierda la esperanza, no pierda la Bueno, esperanza. cuando yo era rapaz íbamos a las películas y si el mocín y tal, digo, ¡ánimo, mocín! Adelante. ¡Ah! Nada, un desastre. Fondo No, en este Sardinatus caso. sunt calveta nostra, nada. Profesor Fidalgo, nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo martes. Efectivamente. Y a ustedes les vemos mañana. Será a partir de las 10 de la noche, aquí en Y, de Asturias Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención y hasta mañana.